Bienvenidos, vamos a dar inicio a la primera sesión de la asignatura Network Hardening, en la cual vamos a abordar aspectos de seguridad que se deben tomar en cuenta al momento de implementar una red como mecanismo para proteger tanto los dispositivos que conforman nuestras infraestructuras de red como eh, la información que en la actualidad pues es uno de los activos más importantes de todas las organizaciones, puesto que la información podemos decir que es todo, refleja todo el quehacer de una empresa, de una organización. Entonces, en esta asignatura vamos a abordar eh, esos esos aspectos que nos llevarán eh, a poder eh, identificar cuáles son las amenazas, qué tipos de amenazas pueden afectar nuestra infraestructura y cómo pueden afectar eh, esas amenazas a nuestra información, si pueden dañar nuestra reputación, si pueden generar pérdidas económicas. Entonces, todos esos aspectos, pues vamos a abordarlo durante esta asignatura. Y además vamos a poder eh, describir algunas herramientas de cómo podemos proteger nuestras infraestructuras. O sea que vamos a conocer qué es lo que nos puede afectar, pero además cómo aplicar eh, una contramedida para que esas amenazas pues no se materialicen en la afectación de nuestra información que manejamos pues de nuestras organizaciones. Entonces, esta asignatura tiene los siguientes objetivos. Eh, Primero, identificar las vulnerabilidades en las redes de datos y seleccionar las herramientas disponibles que permitan mitigar las posibles amenazas para desarrollar una infraestructura de información segura. Al finalizar esta asignatura, pues el estudiante debe ser capaz de poder identificar cuáles son las vulnerabilidades que se pueden presentar en una infraestructura de red y los tipos de vulnerabilidades. Y además, cómo mitigar las posibles amenazas al desarrollar pues una implementación de de información que se transmita de manera segura a través pues dentro de nuestras infraestructuras de redes. Mantener la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos y dispositivos mediante la realización de prácticas de laboratorio con equipos reales, virtuales y de forma simulada. Entonces, parte de las actividades que vamos a desarrollar en esta asignatura nos va a permitir poder hacer implementaciones de herramientas que nos van a garantizar de que la información se transmita de manera segura, de que pueda o que esté disponible para los usuarios siempre que éste lo necesite y además que esa información pues no sea modificada cuando se transmite a través de una infraestructura de red. Y el tercer objetivo nos va a permitir analizar y proponer soluciones de seguridad en las redes informáticas basándose en los principios y mejores prácticas. Entonces, esta asignatura va a tener 3 unidades. La primera unidad está enfocada en los fundamentos de la seguridad de las redes. En esta parte, básicamente, vamos a abordar en la primera parte eh, conceptos para comprender lo que es la seguridad. Y también en esta parte abordaríamos lo que son las listas de control de acceso, la activación de mecanismos de autenticación para equipos y para, ya pues en este caso puede ser a través de usuarios o contraseña o qué otros mecanismos de autenticación pues existen.
Luego, en la segunda unidad, abordaríamos el aseguramiento de los niveles de la red. En esta parte, pues, abordaríamos eh, desde el enfoque de una red en profundidad, una red segura basada en el modelo de seguridad en capas o seguridad en profundidad. Entonces vamos a ver aspectos que nos van a permitir eh, tener una red segura que mantenga pues la información de manera segura y disponible para los usuarios. Y en la tercera unidad vamos a abordar lo que tiene que ver con la seguridad perimetral de la infraestructura de red, cómo aplicar eh, políticas de control de tráfico a través de la activación de un firewall. En esta parte pues estaremos abordando lo que es el uso de ASA de Cisco para hacer demostraciones de cómo se pueden aplicar políticas a través de un firewall, como lo ASA de Cisco. Entonces eso es a grandes rasgos el contenido de esta asignatura. La primera unidad que ya mencionábamos es los fundamentos de la seguridad de la red. Esta unidad tiene dos objetivos. El primero es que podamos describir los principios de seguridad en redes informáticas, las amenazas y vulnerabilidades, haciendo relación en casos en su entorno. El segundo objetivo es aplicar metodologías de seguridad básicas que autentiquen, autoricen y contabilicen el flujo de datos en redes IPv4 o IPv6. Entonces aquí vamos a abordar lo que es el uso de AAA y lo que es el uso pues de las triadas eh, que son integridad, disponibilidad y seguridad. Entonces empecemos con los conceptos de seguridad. Entonces, para poder abordar el tema de la seguridad, pues no debemos pasar por alto lo que es la información. La información como el activo principal para toda organización. La información es lo que mueve a una organización. Su información debe estar disponible en el momento que los usuarios lo necesiten, donde lo necesiten y pues no debe sufrir ningún tipo de alteración. Entonces la información se vuelve uno de los activos más importantes para la continuidad del negocio de una empresa. Entonces, por lo tanto, esa información debe estar asegurada. Entonces, como activo, la información en este caso se refiere a todo aquello que representa algún valor y por lo tanto debe protegerse. La información es parte fundamental de todas las organizaciones y sin ella una empresa dejaría de funcionar. En la actualidad, en el ambiente competitivo que se vive, es necesario que las organizaciones aseguren la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Más adelante vamos a abordar cada uno de estos tres conceptos. Vamos a poder describir en qué consiste la confidencialidad, en qué consiste la integridad y en qué consiste la disponibilidad. Todo esto aplicado a la información. Entonces, cuando hablamos de seguridad informática, para poder proteger esa información, entonces podemos protegerla de dos maneras o de dos formas. Y lo tenemos que ver desde el punto de vista de la seguridad lógica y desde el punto de vista de la seguridad física. Entonces, para garantizar la seguridad informática de la información, entonces esta generalmente debemos basarnos en normas, procedimientos que se aplican con la finalidad de proteger un sistema de información, previendo ataques que permitan pues minimizar cualquier riesgo que pueda sufrir o que pueda impactar negativamente en una organización. Entonces, para eso podemos aplicar eh, controles de seguridad lógica o podemos aplicar controles de seguridad física.
Otros conceptos importantes debemos manejar para entender lo que es el proceso de la seguridad son las vulnerabilidades. En este caso, una vulnerabilidad es una debilidad que hace que un objetivo sea susceptible a un ataque. En este caso, las vulnerabilidades pueden ser de tecnología, pueden ser de configuración o pueden ser eh, por una política de seguridad. Entonces puede ser pues algún tipo de defecto, falla que pueda estar en alguno de estos tres componentes que generalmente eh, cuando existen vulnerabilidades los atacantes tratan eh, de violentar pues esa vulnerabilidad que existe o aprovechar esa vulnerabilidad para sacar algún tipo de provecho. Otro concepto importante son las amenazas. La amenaza es todo elemento o acción que es capaz de atentar contra la seguridad de la información. Estas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades. O sea, generalmente las amenazas lo que hacen es pues tratar de aprovecharse de las debilidades o las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestras infraestructuras. Y pueden ser a nivel de persona, pueden ser a nivel de infraestructura, pueden ser a nivel de el software o el hardware que utilizamos dentro de las infraestructuras. Otro concepto importante es el de ataque. Un ataque es una explotación deliberada de una debilidad detectada en sistemas de información, ya sea como objetivos específicos o simplemente como objetivos de una oportunidad. Entonces, generalmente, eh, uno de los malware más recientes que hemos escuchado es el relacionado con el WannaCry, que en este caso lo que hace pues aprovechar una vulnerabilidad que existe en el sistema operativo. Si el sistema operativo no está parchado, no está actualizado, entonces va a estar susceptible a esta vulnerabilidad. Entonces los atacantes lo que hacen pues es averiguar si el sistema operativo de los dispositivos tiene esta vulnerabilidad y pueden pues aprovecharla para lograr pues su objetivo. En cuanto a las amenazas de seguridad, podemos decir que estas consisten en una posible violación de la seguridad y que ésta puede incluir divulgación no autorizada de información. Entonces, una amenaza a la seguridad puede incurrir en divulgación no autorizada de la información. O sea que eh, se puede revelar información personal de los usuarios, se puede revelar secretos de las organizaciones, licencias, fórmulas, no sé qué otras cosas. Entonces todo eso puede ser divulgado a través de eh, una amenaza a la seguridad. Destrucción o modificación no autorizada de datos, equipos y otros recursos. Entonces, a través de las amenazas, cuando éstas se concretan o se aprovechan de una vulnerabilidad, entonces eso puede incurrir pues en daño a la información. Entonces, hay malware que dañan discos duros, hay malware que borran información o que modifican información o que encriptan información. Entonces, de eso debemos de protegernos. Otra, otra amenaza que puede ocasionarnos es el robo, eh, perdón, es la interrupción o denegación de los servicios. Generalmente, en la mayoría de casos, la mayor cantidad de ataques están enfocados en lo que es la denegación de servicios, que en este caso, pues, por ejemplo, si una empresa tiene una página web,
Entonces, un ataque va a perseguir de que esa página web no esté disponible para el personal que lo necesita. O puede ser saturación del ancho de banda de una organización de tal manera que eh, los usuarios no puedan pues, acceder a los diferentes recursos de esa organización e inclusive pueden saturar la memoria, el CPU de un servidor a tal manera que va a dejar pues totalmente en la indisposición de los servicios que presta ese servidor. Y la suplantación de una entidad autorizada. Entonces, en este caso, a través de las amenazas se pueden aprovechar de las vulnerabilidades para tratar pues de suplantar una entidad que está autorizada. Entonces, cuando alguien suplanta eh, una autorización, entonces puede tener acceso a información secreta, a información que no debería estar disponible para todas las personas. Bien, ahora hablemos acerca de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como formas esenciales para garantizar la seguridad de la información. Entonces, a esto se le conoce como la triada CIDE, que son las siglas de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y esto se traduce como una guía para la seguridad de la información de una organización. Entonces, cuando hablamos de estos tres componentes para garantizar la seguridad de la información, entonces, ¿en qué consiste la confidencialidad? La confidencialidad garantiza que la información solamente puede ser accedida por las personas que están autorizadas para acceder a esa información. Entonces, existen diferentes maneras de cómo garantizar la confidencialidad. Uno de esos mecanismos es el uso de la autenticación, el mecanismo de seguridad que poseen los equipos y sistemas permitiendo verificar si el origen que accede a los datos es correcto. Entonces, esta es una forma pues bastante simple de garantizar confidencialidad. Generalmente, la forma primera que se utilizó para desarrollar mecanismos de autenticación a través del uso de usuarios y contraseñas. En la actualidad existen alternativas más robustas que permiten desarrollar un nivel de autenticación eh, de mayor seguridad para garantizar la confidencialidad. Pueden ser mecanismos biométricos, pueden utilizarse mecanismos de autenticación de doble factor. Entonces existen muchas alternativas de cómo garantizar la confidencialidad de la información. El segundo elemento para garantizar la seguridad de la información es la integridad. La integridad lo que hace es garantizar que la información no haya sido borrada, copiada, alterada durante su transmisión desde el origen hasta el destino. Entonces, este proceso de la seguridad de la información lo que trata pues es de verificar que una vez que la información fue transmitida, pues no sufrió ningún tipo de alteración mientras estaba en tránsito esa información. Esa es la integridad. Existen diferentes algoritmos que permiten pues desarrollar operaciones de comprobación de integridad de la información. Luego tenemos la disponibilidad. La disponibilidad lo que trata es de garantizar que los usuarios autorizados, óigase bien, usuarios autorizados tengan acceso cuando lo requieran a la información y en el momento en que estos lo necesiten. Entonces, generalmente, por eso, cuando existe un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, entonces lo que tratan es de al menos causar interrupción en el acceso de los usuarios autorizados a la información.
Entonces, alguien que, por ejemplo, apague un equipo, un servidor donde estaba un sistema, por ejemplo. Entonces, esa es una afectación a la disponibilidad de los servicios que estaban publicados en ese dispositivo. Y alguien que cause intencionalmente el corte de una fibra óptica, de un enlace a través del que se provee Internet a una empresa. Eso es, incurre en falta de disponibilidad de los servicios que presta esa organización. Entonces, por lo tanto, estos tres elementos son fundamentales cuando de garantizar la seguridad de la información se refiere. Entonces, si existe una violación a la seguridad de la información, obviamente vamos a tener consecuencias. Consecuencias eh, que pueden afectar diferentes aspectos de una organización. Por ejemplo, si el sitio web de una empresa o la red ha tenido una violación de seguridad, esto podría provocar la fuga de los documentos confidenciales, la revelación de los secretos comerciales y el secreto de la propiedad intelectual. Entonces, generalmente, eh, cuando existen amenazas, lo que tratan pues es de hacer algún tipo de robo de la información. Entonces, la pérdida de toda esta información puede impedir el crecimiento y la expansión de una empresa. El costo monetario de un ataque es mucho mayor que solo reemplazar los dispositivos perdidos o robados, invertir en la seguridad existente y fortalecer la seguridad física del edificio. Entonces, cuando existe una violación de seguridad, puede haber afectación en la reputación de la organización. Entonces, imagínense que a un banco se filtra información de las cuentas bancarias de los usuarios. Entonces, los usuarios pues van a tener desconfianza de esa empresa y no van a querer hacer sus depósitos en, en ese banco. Entonces puede haber vandalismo, robo de información, puede haber pérdida de ingresos. En el caso, por ejemplo, de la interrupción de un enlace o de un servicio, por ejemplo, ¿qué pasa si un banco no tiene disponible su sitio web donde se desarrollan transacciones, transferencias bancarias, pagos y demás? Entonces, eso es pérdidas para las organizaciones o para las empresas. Y por lo tanto, pues también puede incurrir en daño a la propiedad intelectual de las personas. Entonces estamos hablando de la información como uno de los activos más importantes para toda organización. Entonces, básicamente, cuando hablamos de seguridad, seguridad de la información, estamos hablando de todo aquello que pueda garantizar de que la información esté disponible, que la información solamente sea accedida por las personas autorizadas y que la información no sufra ningún tipo de modificación. Entonces, para poder garantizar la seguridad de la información, entonces debemos recurrir a la identificación y la clasificación de activos de una organización. Entonces, de acuerdo con la norma ISO 27001, que es la que se encarga o la que describe lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, todos los activos de información deben ser identificados de una forma clara y se tiene que realizar y mantener un inventario en el que aparezcan todos los activos de información importantes. El inventario de activos tiene que incluir toda la información que sea relevante con el fin de recuperarse ante un desastre. Entonces, como podemos ver en esta parte, pues eh, si existe una violación a la seguridad de la información, si existe alguna afectación o si una amenaza se concreta y tiene algún tipo de afectación en la organización, entonces lo que trata es de que esta información o que la empresa pueda tener alguna medida
de cómo recuperarse ante un posible desastre. Esto quiere decir que una organización debe conocer todos los componentes que pueden estar sujetos a riesgos de seguridad, entre ellos cada sistema de hardware, cada sistema operativo, cada dispositivo de red, cada sistema operativo del dispositivo de red, cada aplicación de software y todas las bases de datos que tiene pues una organización. Entonces todo esto debe estar plenamente identificado. Entonces, si vamos a realizar un proceso de identificación y clasificación de activos, entonces aquí nos sugieren 4 pasos. Esta información es tomada del curso de ciberseguridad que está disponible pues, en los cursos de Cisco. Entonces, el paso 1 es crear categorías de identificación de activos. Entonces, para esto, pues nos sugieren tener estas categorías: activos de información, activos de software, activos físicos y servicios. Entonces podemos pues categorizar a, a nuestros activos utilizando pues estas categorías. Si es un activo de información, si es un activo de software, si es un activo físico o si es un servicio. El paso 2 es definir quiénes son los responsables de esos activos. Entonces, para esto, una vez que ya los clasificamos, debemos identificar al propietario de todos los activos de la información. Identificar el propietario de todo el software de aplicación. Entonces, cada uno de las categorías que hemos identificado, entonces ahora le vamos a asignar quién es el responsable de ese activo. El paso 3 es crear criterios del esquema de clasificación. Entonces ya lo tenemos clasificados, pero ¿cuál va a ser la clasificación que le vamos a dar a ese activo? Si va a ser de confidencialidad, si es de valor, si es de tiempo o si es un derecho de acceso. Entonces ese es el paso 3. En el paso 4 se desarrolla lo que es la implementación del esquema de clasificación. En este caso se adopta una manera uniforme para identificar la información a fin de garantizar la protección uniforme. O sea, es una manera de crear pues documentación que esté estandarizada y que pueda ser comprendida por todos los responsables de una organización o de una infraestructura. Entonces aquí tenemos un ejemplo de identificación de activos físicos. Estamos hablando de activos físicos. ¿Sí? Activos de información tenemos, activos de software, activos físicos, activos de servicio. Entonces en este caso, activos físicos. Entonces tenemos una tabla en la cual se incluye pues un identificador a cada activo, un nombre, una descripción, quién es el responsable, el tipo, la ubicación y si es crítico o no para la organización. ¿Qué es un servicio crítico? ¿Qué es un activo físico crítico? Aquel que si se llegara a dañar, pues tiene una repercusión mayor con respecto a las afectaciones que se puedan dar producto pues de de una amenaza. Entonces, por ejemplo, tenemos el identificador 1, que en este caso se denominó servidor 01. Y la descripción, servidor de contabilidad, el responsable es el director financiero, tipo, servidor físico, dónde está ubicado, sé que en la sala o en el centro de datos, CPD1, y es un equipo, un activo crítico. El activo 2 es un router inalámbrico. La descripción, router para la red Wi-Fi de cortesía a los clientes. El responsable, departamento de informática, tipo, router físico, ubicación, sala CPD1. ¿Y es crítico? No. Entonces, si yo no le presto el servicio de internet
inalámbrico a mis clientes, pues no sufro ningún tipo de afectación. Entonces, por lo tanto, esto es un activo físico que no es crítico eh, para garantizar pues la funcionalidad de mi organización. El identificador 3, un servidor 2. La descripción, el servidor para la página web corporativa. El responsable es el departamento de informática, es un servidor físico. La ubicación es el CPD externo. Y si es crítico, crítico porque ahí está pues la información de la organización. Entonces, esta es una manera de cómo podemos eh, ejemplificar el proceso de clasificación de la información. Entonces, ahora tenemos un ejemplo cualitativo. El valor de un activo es el costo de reemplazo de ese activo. El valor de un activo también puede medirse por los ingresos obtenidos del uso de ese activo. El factor de exposición, EF, es un valor subjetivo expresado como porcentaje de las pérdidas de activos debido a una amenaza particular. Entonces, por ejemplo, tenemos el activo, servidor de archivo, amenaza, erróneo, expectativa de pérdida simple, $15,000, índice de frecuencia anualizado, que es oportunidad del 15%, que es 0,15, y la expectativa de pérdida anualizada, ALE. Entonces el valor de los activos por el factor de exposición SLE sería 15,000 por 0,01, entonces sería 15,000. 15,000. La frecuencia estimada en que se produce una amenaza en el plazo de un año. Ese es el índice de frecuencia anualizada. ¿Cuántas veces se ha producido pues una falla o se ha concretado una amenaza en el tiempo de un año? En este caso el 15%. Y la expectativa de pérdida anualizada, que sería SLE, que es la expectativa de pérdida simple por el índice de frecuencia anualizado, ARO, que es ese valor que nos da, 2,250. Esa es el valor pues, del activo, ¿verdad? O la importancia. Entonces, mientras más grande sea este valor monetario, entonces significa que la afectación va a ser mayor. Ejemplo cualitativo, compara la probabilidad de una amenaza con su impacto. Por ejemplo, la amenaza de una falla de servidor puede ser probable, pero su impacto será mínimo. Entonces, un equipo evalúa cada amenaza a un activo y la compara con la tabla. En el equipo se clasifican los resultados y lo utiliza como una guía. Puede determinar la adopción de medidas solo para las amenazas de la zona roja. Entonces, esto es cuando ya se concreta pues una vulnerabilidad, que ya sería pues como medir el riesgo que pueda ocasionar un impacto dentro de una organización, ya sea un impacto cualitativo o un impacto eh, cuantitativo. Entonces, en este caso, las categorías son catastrófico, crítico, marginal, insignificante. Entonces, la falla de un servidor, entonces, de acuerdo a la frecuencia, cuántas ocurren en un tiempo determinado, 20, 15, 10, 5. Y la, la probabilidad de que ocurra, 16, 12, 8, 4. Entonces, en dependencia de eso, se puede multiplicar, pues, eh, la, la vulnerabilidad por la amenaza para determinar, pues, un riesgo que pueda incurrir, pues, en una afectación a la organización.
Entonces, cuando hay el aprovechamiento de una vulnerabilidad y se concretan las amenazas, creando pues un impacto ya sea de un nivel eh, de un nivel que pueda ser alto, medio o bajo. Entonces, una vez que uno ha identificado pues, esos riesgos, entonces debe aplicar contramedidas. Entonces se entiende por contramedida acciones particulares que se realizan sobre un sistema para minimizar y eliminar las causas principales de un problema. Entonces, por eso es importante uno tener identificado cuáles son pues, los niveles de riesgo que puedan afectar pues, a un servicio, a un equipo, a una red. Entonces, una vez que se han identificado esos riesgos, entonces uno puede valorar eh, si aceptar el riesgo o si el riesgo es demasiado alto, entonces pues tal vez aplicar algún tipo de contramedida para minimizar o reducir el impacto que pueda causar pues ese riesgo. Y esto se logra aplicando contramedidas. Entonces, las contramedidas es lo que nos va a permitir pues poder minimizar eh, el impacto que pueda tener pues una amenaza. El objetivo, en este caso, podemos aplicar contramedidas utilizando controles de acceso físicos. El objetivo es evitar que los usuarios no autorizados tengan acceso físico a las instalaciones, el equipo y otros activos de la organización. Recordemos que inicialmente decíamos que podemos tener amenazas físicas y amenazas lógicas y que para proteger pues podemos utilizar contramedidas de controles de acceso físico, como por ejemplo la protección eh, mediante supervisiones de las instalaciones. Entonces, generalmente por eso en los centros de datos o los lugares que son restringidos, generalmente pues se utilizan eh, sistemas de videovigilancia para supervisar quiénes ingresan, qué hicieron, en qué momento ingresaron y todos esos aspectos. También se pueden utilizar pues cercas que protegen el perímetro, la instalación pues de un muro perimetral, la instalación de una cerca eléctrica, son contramedidas que van a garantizar el control de acceso físico a las. Entonces un muro perimetral, una cerca eléctrica, entonces puede protegernos del acceso. O por eso usamos en nuestros hogares puertas, que es una manera de controlar el acceso físico hacia nuestros hogares. Entonces, de igual manera, en las organizaciones existen pues mecanismos para proteger el acceso físico a las organizaciones o a los edificios. Los detectores de movimiento detectan objetos móviles, las puertas bloqueadas evitan el acceso no autorizado. Generalmente los centros de datos, el acceso a los centros de datos, a los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de cableado, generalmente son lugares donde están cerrados con llave o tienen algún mecanismo de control de acceso, como el uso de una tarjeta, el uso de una huella digital para poder controlar quiénes pues están autorizados para ingresar. Las tarjetas de deslizamiento que permiten pues el acceso a las áreas restringidas. Las videocámaras supervisan las instalaciones al recopilar y registrar las imágenes. Las trampas permiten el acceso a áreas seguras después de que la puerta 1 se cierra. Entonces, generalmente existe pues más de una puerta, generalmente para tener acceso a un lugar eh, seguro. Entonces, es otra forma de control de acceso físico. Y las alarmas detectan pues intrusiones. Entonces, pueden existir sensores para detectar movimientos e incluso sensores para detectar pues otros peligros que puedan afectar
eh, los equipos y la información, como detectores de humo, eh, entre otros. Dentro de las contramedidas que podemos eh, mencionar también están las de control de acceso lógico. En este caso, estas son soluciones hardware y software. Entonces, las soluciones de hardware y software que se utilizan para administrar el acceso a recursos y sistemas. Entonces, dentro de los controles de acceso lógico que podemos implementar está pues, el uso de contraseñas, el uso de encriptación de la información, utilizando pues algoritmos de encriptación como el uso de VPN IPsec, VPN SSL, que puedan pues cifrar el contenido de la información. El uso de tarjetas inteligentes, el uso de biometría, las implementaciones de firewall en nuestras organizaciones que filtren pues los accesos a, eh, a, nuestras, a nuestras redes, a nuestros sistemas, el uso de router con configuraciones seguras y pues los sistemas de detección de intrusión que son pues IPS. Los IPS son sistemas que funcionan a base de firmas que permiten pues detectar ataques de que utilizan diferentes estrategias para poder violentar nuestras infraestructuras de redes. Entonces, esas son controles de acceso lógico que podemos o que necesitamos implementar si queremos que nuestra información pues esté seguro, aunque sabemos pues que nada es infalible y que cada uno de estos componentes pues como son componentes desarrollados por seres humanos, entonces pueden haber diferentes vulnerabilidades que a veces pues eh, los atacantes intentan descubrir y una vez que han descubierto esta vulnerabilidad, entonces buscan la forma de cómo aprovechar esta vulnerabilidad. También podemos implementar controles de acceso administrativo. Los controles de acceso administrativo son las políticas y los procedimientos que definen las organizaciones para implementar y hacer cumplir todos los aspectos del control de acceso no autorizado. Se enfocan en las prácticas del personal y pues de las empresas. Entonces, dentro de los controles administrativos que podemos tener están pues el uso de políticas, procedimientos que se puedan implementar dentro de una organización, procedimientos para, no sé, traslado de equipo, procedimientos para o políticas para el traslado de equipo, para las modificaciones de inventario, eh, lo que son las prácticas de contrataciones, por ejemplo. Entonces, cuando existen eh, buenas prácticas para la contratación de personal, por ejemplo, en este caso, en nuestra nación, por ejemplo, existen lo que son los consisten en lo que son los récords, que generalmente es extendido por la institución policial. Entonces, cuando alguien ha cometido algún tipo de delito, robo, información, generalmente eso está en los registros de la Policía Nacional. Entonces, por lo tanto, una forma de evitar de contratar a personal que ha hecho pues que ha cometido algún tipo de delito, pues es validando pues esa información que está disponible pues en la policía y que pues uno puede solicitar una constancia para comprobar de que no ha cometido pues ningún delito. La verificación de antecedentes. Muchas organizaciones también recurren a la solicitud de referencias personales, referencias de trabajo, en las cuales puedan ellos constatar de que el personal que están contratando, pues es personal eh, pues honesto, íntegro.
la clasificación de datos, que es lo que mencionaban, la capacitación en seguridad. Esto es importante porque una de las formas de cómo evitar de que las amenazas se concreten generalmente es a través de el personal. Entonces, el personal es uno de los eslabones más débiles dentro de lo que son, eh, dentro de lo que es la seguridad de la información. Entonces, eh, el personal debe estar capacitado para poder identificar si existe una amenaza. Por ejemplo, si le llegó un correo electrónico de una dirección desconocida. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe actuar cuando recibe pues ese tipo de información? O si le llega un archivo de un usuario desconocido. Entonces, eso se logra a través de la capacitación o la concienciación de los usuarios en cuanto a lo que es la seguridad de la información. Y pues las revisiones es fundamental. eh, las políticas de seguridad, por ejemplo, los procedimientos, no es información estática, es información que debe estar en constante actualización. La clasificación de las vulnerabilidades en la seguridad. Entonces, la vulnerabilidad es el grado de debilidad en una red o en un dispositivo. Algún grado de vulnerabilidad es inherente a los enrutadores, conmutadores, equipos de escritorio, servidores e incluso dispositivos de seguridad. O sea que nada es 100% seguro. Entonces, por lo general, los dispositivos de red que sufren ataques son las terminales, como los servidores y las computadoras de escritorio. Existen tres vulnerabilidades o debilidades principales. Tenemos pues las que habíamos mencionado anteriormente, que son las vulnerabilidades tecnológicas. Estas pueden incluir debilidades del protocolo TCP/IP, debilidades del sistema operativo y debilidades del equipo de red. ¿Por qué generalmente vivimos actualizando los sistemas operativos? Porque estos tienen fallas, tienen debilidades, tienen vulnerabilidades. Entonces, cuando nosotros aplicamos un parche o una actualización, entonces lo que estamos haciendo es aplicando algún tipo de correctivo para que se pueda corregir algún tipo de vulnerabilidad tecnológica. El segundo tipo de vulnerabilidad son las vulnerabilidades de configuración que puedan incluir cuentas de usuarios no seguras, cuentas de sistemas con contraseñas fáciles de adivinar, servicios de Internet mal configurados, configuraciones predeterminadas no seguras y equipos de red mal configurados. Entonces, en esta parte es importante, por ejemplo, en el uso de las contraseñas. Debemos utilizar contraseñas robustas, eh, que no sean fáciles de adivinar. Debemos utilizar con una longitud determinada. Mientras más caracteres tiene una contraseña, entonces el nivel de seguridad es mayor. Y si tenemos equipos con configuraciones, contraseñas y usuarios por defecto, pues ahí ya tenemos prácticamente una vulnerabilidad que está latente de ser aprovechada por los atacantes. Luego tenemos la vulnerabilidad de las políticas de seguridad, que pueden incluir la falta de una política de seguridad escrita, la falta de continuidad de autenticación, los controles de acceso lógico no aplicados, la instalación de software y hardware y los cambios que no siguen la política y un plan de recuperación ante desastre inexistente. Entonces, generalmente se recomienda que pues toda organización que necesita tener su información segura, tener pues algún plan de recuperación. ¿Qué pasa si mi base de datos llega a dañarse o se daña el disco duro donde está alojado? Entonces, una manera de garantizar la continuidad o la recuperación ante desastres es el uso de respaldo, por ejemplo, implementar respaldo. Pero a veces también los usuarios, pues como que somos, eh,
algo despistados y hacemos respaldo y los respaldos a veces los tienen en el mismo dispositivo donde está la información. Entonces, en ese caso, pues no sirve de nada tener un respaldo. El respaldo debe estar en un equipo externo y si se puede, pues en una ubicación física, en un edificio aparte. Entonces, las tres fuentes de vulnerabilidades pueden dejar una red o dispositivo abierto a varios ataques, incluidos ataques de código malicioso y ataques de red. Entonces, cualquiera que sea la vulnerabilidad que nos puede afectar, entonces podemos estar susceptibles a cualquier tipo de ataque. Sabemos que las vulnerabilidades tecnológicas, muchas de las aplicaciones y protocolos que utilizamos, el mismo TCP, como lo describen aquí, tiene vulnerabilidades. El uso de protocolos como DHCP, el uso de protocolos como CDP, como ARP, entonces son protocolos vulnerables y por lo tanto debemos de conocer que tenemos esas debilidades, pero también debemos de saber cómo poder protegernos para que esas debilidades pues no puedan ser aprovechadas por los atacantes. Entonces, en el caso de las amenazas a las redes, tenemos los tipos de amenazas. Los atacantes a una red pueden pues, ser devastadores para una organización y puede resultar en una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, debido a daño o robo de información o activos importantes. Los intrusos pueden obtener acceso a una red a través de vulnerabilidades de software, ataques de hardware o adivinando el nombre de usuario y contraseña pues, de algún usuario. Los intrusos que obtienen acceso modificando software o explotando vulnerabilidades de software se denominan actores de amenaza. Una vez que el actor de amenaza obtiene acceso a la red, puede seguir cuatro tipos de amenaza. Entonces puede haber robo de información, pérdida y manipulación de datos, que borre la información, que la dañe, que le encripte, por ejemplo, el uso de WannaCry, eh, que hace pues ese tipo de encriptación de datos. Si no la tenemos respaldada esa información, pues hasta ahí llegamos con la continuidad pues de nuestra información. El robo de identidad y pues la interrupción de los servicios. Entonces, cualquiera que sea la vulnerabilidad que esté presente dentro de nuestro hardware, dentro de nuestro software, entonces puede incurrir en estos cuatro tipos de amenazas. Entonces, los vectores de ataque. Un vector de ataque es una ruta por la cual un atacante puede obtener acceso a un servidor, host o red. Los vectores de ataque se originan dentro o fuera de la red corporativa. En este caso, podemos tener pues un vector de ataque, puede ser una amenaza externa o puede ser una amenaza interna. Entonces, eh, existen amenazas externas y existen amenazas internas. Los mismos usuarios dentro de nuestra organización pueden volverse una amenaza. Un, un empleado descontento con la organización puede volverse pues una amenaza y a veces pues hasta de manera no intencional, entonces los usuarios podemos volvernos en una amenaza. Si desconocemos eh, los, la- los problemas de seguridad que pueden afectarnos, que pueden afectar la información al acceder a sitios no autorizados, al realizar descarga e instalación de software no autorizado. Entonces, las amenazas internas tienen el potencial de causar mayores daños que las amenazas externas, porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio y a sus dispositivos de infraestructura. Entonces, las amenazas externas ocurren a través de la red mediante Internet. Y estas lo que tratan es de explotar vulnerabilidades.
algún tipo de vulnerabilidad de las tres que mencionábamos anteriormente. En cuanto a las amenazas internas, estas pueden ser personal que labora en la organización o institución y suelen tener pues un mayor impacto de afectación. Imagínense que alguien pues eh, apague un, un interruptor, un breaker de un circuito eléctrico. Entonces puede afectar o que apague el sistema de regulación de temperatura en un centro de datos. Entonces los equipos pueden dañarse. Entonces ahora hablemos acerca de los atacantes. Y en primer lugar, pues vamos a hablar de un concepto muy utilizado, que es el de hacker. Un hacker es un término común usado para describir a un atacante. Entonces, generalmente, el término hacker puede sufrir pues variaciones en dependencia de la finalidad que tenga la persona para cometer pues algún tipo de infracción. Entonces tenemos los hackers de sombrero blanco, que estos son hackers éticos que utilizan sus habilidades de programación para fines buenos, éticos y legales. Las vulnerabilidades en la seguridad se informan a los desarrolladores para que las corrijan antes de que las vulnerabilidades puedan aprovecharse. Entonces usan todo su conocimiento para identificar las vulnerabilidades. Una vez que las han identificado, entonces las comunican para que se apliquen las medidas correctivas correspondientes o las contramedidas para que no puedan ser aprovechadas por los atacantes. Luego tenemos los hackers de sombrero gris, que en este caso son personas que cometen delitos y hacen cosas probablemente poco éticas, pero no para beneficio personal ni para causar daño. Un hacker de sombrero gris puede divulgar una vulnerabilidad de la organización afecta, eh, que afecta después de haber puesto en peligro la red. Y los hackers de sombrero negro, en este caso estos ya son delincuentes que violan la seguridad de una computadora y una red para el beneficio personal. Puede ser por motivos maliciosos o puede ser pues, un beneficio económico, como el ataque a una red. Entonces el término hacker entonces se puede aplicar de estas tres maneras. Entonces aquí podemos ver la evolución de los hackers. Entonces en esta tabla se muestran los términos de piratería moderna y una breve descripción de cada uno. Tenemos los script kiddies. Estos son adolescentes o hackers inexpertos que corren script y ejecutan herramientas, exploits existentes para ocasionar daño, pero generalmente no para obtener ganancia. Eh, en la actualidad, pues no se necesita tener grandes conocimientos en programación para pues, ser un hacker. Entonces, porque existen diferentes herramientas que están disponibles y que los usuarios pueden utilizar. Entonces, un usuario inexperto puede hacer uso de una herramienta eh, y desarrollar pues algún tipo de ataque. Luego tenemos los agentes de vulnerabilidad, que son generalmente hackers de sombrero gris, que intentan descubrir los exploits e informarlo a los proveedores, a veces a cambio de premios o recompensas. El hacktivista, estos son hackers de sombrero gris que protestan en público contra las organizaciones o gobiernos mediante la publicación de artículos, videos, la filtración de información confidencial y la ejecución de ataques a la red. Entonces, en este caso, pues uno de los más conocidos es Anonymous, que es un tipo de organización eh, que desarrolla pues este tipo de actividades. Los delincuentes cibernéticos son hackers de sombrero negro que independientemente eh, trabajan para grandes organizaciones de delitos cibernéticos.
Y los patrocinados por el Estado son hackers de sombrero blanco o sombrero negro que roban secretos de gobierno, recopilan inteligencia y sabotean las redes. Sus objetivos son los gobiernos, los grupos terroristas y las corporaciones extranjeras. La mayoría de los países del mundo participan en algún tipo de hacking patrocinado por el Estado. Entonces hay gobiernos que tienen pues su equipo de hacker para pues realizar espionaje o recopilar información de inteligencia de las organizaciones y provocar pues algún tipo de sabotaje. Los cibercriminales, se calcula que en todo el mundo los cibercriminales roban miles de millones de dólares de los consumidores y las empresas. Entonces existe una gran cantidad de pérdidas a causa pues de eh, ataques. Los cibercriminales operan en una economía clandestina donde compran, venden e intercambian herramientas de ataque, códigos de explotación de día cero, servicios de botnet, troyanos bancarios, keylogger y pues muchos otros. También compran y venden la información privada, la propiedad intelectual que roban de sus víctimas. Y los cibercriminales apuntan a pequeñas empresas y consumidores, así como grandes empresas industriales. Y los activistas que mencionábamos, Anónimos y el Ejército Electrónico Sirio, son ejemplos de activismo. Aunque la mayoría de los grupos activistas no están bien organizados, pueden causar problemas importantes para los gobiernos y las empresas. Los activistas tienden a confiar en herramientas bastante básicas y de libre acceso. Los hackers patrocinados por el Estado son hackers informáticos que están o que reciben pues algún tipo de patrocinio por un estado y pues, crean un código de ataque avanzado y personalizado. A menudo utilizan vulnerabilidades de software previamente no descubiertas, llamadas vulnerabilidades de día cero. Un ejemplo de un ataque patrocinado con el Estado involucró el malware de Stuxnet, diseñado para dañar la planta de enriquecimiento nuclear de Irán, que es uno de, la- de los mayores ataques que se han proporcionado o se han materializado eh, al pues instalar pues este malware dentro de los equipos electrónicos que controlaban pues la planta nuclear de Irán. En cuanto a la seguridad física, si los recursos de la red pueden verse físicamente comprometidos, un actor de amenaza puede negar el uso de los recursos de la red. Las cuatro clases de amenazas físicas son las siguientes. Amenazas de hardware. Esto incluye daño físico a servidores, routers, switches, plantas de cableado y estaciones de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir de que ocurra un daño físico al hardware de la red o que una amenaza se concrete dañando el hardware de una infraestructura de red? Entonces, por eso se utilizan pues cuartos separados, cuartos que están con llave, que tienen control de acceso para evitar pues que personal no autorizado pueda causar pues algún tipo de daño. Amenazas ambientales, esto incluye temperaturas externas, demasiado calor o demasiado frío o humedad externa, demasiado húmedo o demasiado seco puede afectar pues a los dispositivos informáticos. Entonces por eso pues los centros de datos, los cuartos de telecomunicaciones, las salas de equipo generalmente pues incluyen sistemas de control de temperatura. Las amenazas eléctricas, esto incluye picos de voltaje, voltaje de suministro insuficiente, caídas de voltaje, energías no condicionadas y pérdida total de la energía. Entonces, una forma de evitar que una amenaza eléctrica pues se concrete. Por eso utilizamos generadores eléctricos, el uso de UPS como forma de garantizar de que la energía sea fluida, que sea estable dentro de lo que
la alimentación eléctrica a los dispositivos que son pues susceptibles a, a dañarse a causa de alteraciones en la corriente eléctrica. Las amenazas de mantenimiento, esto incluye un manejo deficiente de los componentes eléctricos clave, descarga electrostática, falta de repuestos críticos, cableado deficiente y etiquetado deficiente. Entonces, por ejemplo, si existe un mantenimiento de un dispositivo, por ejemplo, un core de una organización, un switch core de una organización, al cual están interconectados pues todos los dispositivos de la red. Entonces, ¿qué pasa si al aplicarle un mantenimiento preventivo al equipo? Lo apagamos, lo desarmamos, lo sopleteamos, lo limpiamos, extraemos todos los componentes hardware que tiene, tarjetas de línea, tarjetas supervisoras, tarjetas de puertos, y luego al armarlo, ¿qué pasa si uno de esos sufre algún tipo de desperfecto? Entonces, si el equipo sufre algún tipo de desperfecto, entonces, pues no va a funcionar algún componente. Entonces, por lo tanto, deberíamos de tener un contrato de garantía que nos permita, pues, reponer la parte dañada de ese dispositivo. Entonces, o pues si al desconectar todos los dispositivos no están bien etiquetados, al momento de volver a hacer las conexiones, pues no vamos a saber dónde va cada una de esas conexiones. Entonces podemos tener afectaciones en los servicios. Entonces esa es una amenaza también que está latente y que debemos tomar todas las precauciones necesarias para poder eh, evitar o reducir pues el impacto de afectación que pueda tener pues estos tipos de amenazas. Entonces, para prevenir eh, todas estas amenazas, se debe crear e implementar pues un plan de seguridad física para abordar pues estos problemas. Entonces, aplicando pues las contramedidas que mencionábamos anteriormente, el uso de respaldo, el uso de cercas eléctricas, detectores de movimiento, sistemas de vigilancia, eh, UPS, entonces todos estos elementos pues son importantes. Los tipos de ataques informáticos. Entonces los ataques pueden ser ocasionados por eh, diferentes tipos de malware. Entiéndese por malware, que es la abreviatura de software malicioso. Es un código o software diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infligir acciones malas o ilegítimas en los datos, hosts o redes. Los siguientes son tipos de malware. Tenemos los virus. Un virus informático es un tipo de malware que se propaga insertando una copia de sí mismo y formando parte de otro programa. Se propaga de una computadora a otra, dejando infecciones a medida que viaja. Otro tipo de malware son los gusanos. Los gusanos informáticos son similares a los virus que se replican copias funcionales de sí mismos y pueden causar el mismo tipo de daño. A diferencia de los virus que requieren la propagación de un archivo host infectado, los gusanos son software independiente y no requieren de un programa host ni de la ayuda humana para propagarse, ya que son pues más peligrosos este tipo de malware. Entonces, por ejemplo, los virus puede ser con una USB. Se instala en la USB y a medida que yo la voy circulando por diferentes dispositivos, pues va realizando pues su infección o su propagación. En cambio, el gusano, pues este lo hace de manera independiente por sí solo. Y los caballos de Troya, que es un software dañino que parece legítimo, a diferencia de los virus y gusanos, los caballos de Troya no se reproducen al infectar otros archivos, se autorreplican. Los caballos de Troya deben extenderse a través de la interacción del usuario.
como abrir un archivo adjunto de correo electrónico o descargar y ejecutar un archivo de Internet. Entonces, generalmente estos se aprovechan de los usuarios que necesitan instalar aplicaciones que parecen pues de utilidad para los usuarios, pero que puedan tener pues o traernos algún tipo de sorpresa, como un software malicioso que se instala pues de manera eh, oculta al ejecutar pues software que instalamos o al descargar archivos adjuntos de nuestros correos electrónicos. Bien, por esta vamos a llegar hasta esta primera parte y luego pues vamos a dar continuidad eh, a esta en una segunda entrega.